Olga Torrado, buenos días. Buenos días, Adrián. Bienvenida a esta jaula de locos. Encantada de estar aquí. Cuéntanos un poco sobre ti, tu infancia y cómo nació ese interés por temas como la ciencia cuántica y las religiones mistéricas. Bueno, mi infancia es un poco anormal por ese tema, ¿no? Porque desde muy pequeña sentía que había algo en mí que me abría la posibilidad a leer todo lo que estaba relacionado con el tema de las religiones, con la ciencia cuántica. Y era a raíz porque estaba en un colegio de monjas, un colegio católico, en el que discutía muchas cosas con el cura de entonces, porque había cosas que me rechinaban, que me parecían, no sé, había como un llamado en mí que me hacía de alguna manera seguir leyendo y seguir investigando y aprendiendo. Tenía mucha ansia de aprender. ¿Y fuiste cofundadora de una empresa durante 25 años? Sí. Y de repente todo cambió y te fuiste a hacer otro rumbo a tu vida. ¿Cómo fue ese proceso de transformación personal y qué desafíos enfrentaste? Bueno, fue un cambio muy grande porque era cofundadora, como tú dices, y llevaba la dirección de una empresa durante 25 años, pero a la vez siempre seguía investigando y estudiando y haciendo talleres y demás de temas espirituales, de temas emocionales, de temas... Y seguía habiendo un llamado en el que me decía que llegaba un momento en el que tenía que cerrar un ciclo en mi vida, que la labor mía empresarial tenía que dar un salto, como un salto al vacío, y los desafíos fueron enormes, porque pasado una identidad que es la que estás en una zona de confort, ¿no? Que como quien dice, ¿no? Pues tienes tu trabajo, tu empresa, tu economía, a dar un salto al vacío de esa magnitud, a quedarte sin nada, viviendo sola con una niña, era más que un desafío, era una auténtica locura. Pero todo se dio de tal manera que sentía que no podía esperar más tiempo y que tenía que dedicarme plenamente a lo que era seguir en mi camino de evolución espiritual y personal. ¿Alguna experiencia o momento específico que te hizo dar el salto definitivo al mundo de las terapias y la sanación, y también, bueno, de que lo vamos a hablar por aquí, el tema de la biotransgeneracional? Sí, bueno, yo he tenido muchas experiencias desde pequeña que a lo mejor me parecían que eran lo más común, pero me cerraba aún así a adentrarme a este mundo por la rareza, por el entorno, por las personas que te rodean, ¿no? Por la familia. Pero el salto definitivo lo di a raíz de un momento en mi vida que tuve una ruptura sentimental, y a raíz de eso, cada vez que tenía, que sentía la ira en profundidad en mí, pues sentía que la energía a mi alrededor más o menos como que la reventaba, ¿no? Reventaba bombillas, reventaba aparatos. Entonces ya ahí fue como un salto evidente de, bueno, no puedo seguir negando esto, tengo que seguir formándome y hacer cursos sobre energía, sobre canalizaciones, y ahí me fui adentrando cada vez más y más en el tema, hasta llegar a la parte emocional y la parte del transgeneracional, a la raíz también de un diagnóstico médico que en su día, con 29 años, tuve de una enfermedad hereditaria por parte de mi familia paterna, que es súper potente, destructiva, y también tuve que buscar otras vías en las que no solo todo se quedase en los diagnósticos médicos, sino en tengo que saber mucho más, averiguar mucho más y llegar a más profundidad, entender para qué se heredan, de qué forma, y ahí empezó una búsqueda en el transgeneracional hasta el día de hoy. Conmigo puedes hacer no una sesión 80, porque el oído, lo de la pérdida de audición viene por mi abuelo, la fibrilación auricular viene por mi madre, la rodilla no sé por quién viene, pero bueno, se puede ver, sí. Te puedes llevar conmigo mucho ya tiempo. Tienes trabajo ahí, Olga. Sí, podemos acompañar. Tienes ahí trabajo. Mira, hay algo que siempre se ha hablado mucho, la biodescodificación, la bioneuroción, pero ¿qué exactamente
El método, vamos a ver, nosotros que lo sepáis en el podcast tenemos nuestro pequeño guión y esto es bueno tenerlo, porque así lees la palabra bien, de biotransgeneracional, ¿vale? Sí. ¿Y en qué se diferencia de esto, vamos a decirlo, de estas dos prácticas, la bioneuroción o la biodescodificación? Pues mira, se diferencian porque la parte de el resto de las bio, o sea, yo fundé la metodología de la biotransgeneracional porque auno todo lo que son las bios en general, la parte emocional y la parte biológica, pero además le he dado un enfoque directamente desde el transgeneracional porque vi con el tiempo que la mayoría de las consultas, el 90% de las consultas, tiene una trascendencia familiar sí o sí, clara. Y también porque había que darle una salida a través de una comprensión amorosa, llevándola a la práctica por el perdón, enfocado mucho en el curso de milagros. Entonces, se diferencia del resto de las bios en que las anteriores bios que me han nombrado tienen van más directamente a la emoción y al origen biológico, mientras que la biotransgeneracional no solo tiene ese enfoque, sino que además le añadimos la parte muy centrada en lo familiar, en el transgeneracional y en el enfoque amoroso a través del perdón. Pues mira, sí. Verás. Chicas, se está quedando un podcast, estamos aprendiendo muchísimo, ¿eh? No, es que Interesante. sabemos mucho de estas cosas porque a lo mejor igual a Natalia le suena mucho más que a Muy él. interesante. Pero la biodescodificación que siempre se enfoca mucho a la emoción y nos dice, es que esto te viene de aquí, está aquí igual, la tienes que trabajar, pero como la trabajas, ¿no? Y de repente te encuentras con esto, oye, que sí, Sí, ¿vale? súper interesante. Olga, ¿tú nos podrías compartir algún caso o alguna experiencia si ya hayas tenido como muy, muy potente en consulta de alguien que hayas dicho, wow, alá, qué efectivo es el método, como una persona que te haya podido llegar a lo mejor muy, muy atascada, pues por todo esto que has dicho, ¿no? De estos patrones familiares que tenemos inyectados ahí en sangre, ¿no? Y que, bueno, que haya sido capaz esa persona de salir adelante gracias a tu método. ¿Nos podrías contar? A ver, he tenido muchos muy potentes porque en algunos casos cuando llegan a consulta, como yo digo, ya estamos buscando unos milagros grandes porque ya vienen gente que viene que han ido a muchos especialistas, que han recurrido a muchos médicos, muchas terapias y son gente que ya viene pues, muy abierta y muy dispuesta también a encontrar una solución en sí mismo, ¿no? Y he tenido casos muy, muy llamativos. Tuve el caso, por ejemplo, de una chica que llevaba como 20 años yendo a psicólogos y a psiquiatras porque tenía una agorafobia que le impedía salir de casa. Una chica con 40 años, a lo mejor, tendría como mucho, casada, con hijos, y el marido estaba desesperado porque no salía con ella absolutamente nada. Y bueno, en una sola consulta, viendo el origen, llegamos a la raíz. Y venía por un tío abuelo suyo directo que había estado preso porque era homosexual y lo encerraron por homosexual. Entonces, pues hay que entender las emociones de una persona, de qué manera ese shock emocional se crea para estar encerrado en una cárcel, ¿no? Por un motivo como ese, de qué manera tuvo que sufrir ese hombre para que su información genética siga traspasando a 2, 3 generaciones, ¿no? Y esta persona llegase un momento en el que despertase esa información de su tío abuelo y le condicionase su vida por completo. Entonces, una vez que llegó al origen y pudo entenderlo, transformar esa información, tomar conciencia, pudo salir y a las pocas semanas estaba en la feria de su pueblo llamándome, diciéndome no me lo puedo creer, ¿no? Qué bueno. Bueno, yo voy a... Un momentito, a mí me contaron el otro día de una chica que según iba a coger el tren, ¿vale? Siempre se pegaba. No soportaba el poder estar cerca de la vía. Y era porque un tatarabuelo suyo, un bisabuelo tal, se había tirado a las vías del tren. Claro, hay tanta información inconsciente que heredamos que no tenemos ni idea de qué forma nos condiciona. Sí, sí. Muchas gracias. A ti. Besos tu besos, bienvenida. Me queda un poco, la verdad, me queda un Te poco... has quedado en shock. Me queda un poco Sí, con la información. Quería preguntarte, ¿sabes? El papel de las emociones y el perdón. No, esto no, ¿no?
Vale. Bueno, perdón. Que me queda un poco en blanco, perdón. No pasa nada. Oye, estamos en directo, no. como es una gran ¿Cómo- cosa que hay que fluir vale. en la vida. Sí, no, pero es que me he liado. Vale, perdona que me he liado. ¿Cuál es el papel de las emociones y el perdón de este método? El papel de las emociones es fundamental porque las emociones es el canal en el que nos dice de qué forma estás atascado en algún proceso o en la que te está cantando, ¿no? Cómo se siente tu cuerpo. Entonces, las emociones es fundamental. Estudiar las emociones y saber diferenciar las emociones es fundamental para poder llegar a una transformación profunda. El perdón, porque le estamos dando una comprensión amorosa. O sea, yo me llevo muchos años estudiando y o sea, creyendo de alguna manera que aquí veníamos a expandirnos en amor, que aquí todo es happy, que no. Hasta que llegó un momento en que después de muchos batacazos llegué a la conclusión y entendí, no por mí, sino por muchísimos autores, ¿no? A través del curso de milagros, en el que venimos a perdonar, venimos a trascender desde el amor, pero solo es posible haciéndolo a través del perdón. Entonces, pues eso, entender que no vienes a repetir algo de tu familia por un castigo, sino que es una lección de amor y que cada uno lo hace desde su nivel de conciencia, de evolución, y que tienes que perdonarlo y sanarlo es la única vía que te va a sacar de Es muy de importante cualquier porque cosa. nosotros tuvimos a Marta Salvat, que ella es una gran maestra, ¿no? En esto Sí, ha sido maestra. del curso de milagros y nos contó muchísimas cositas. Y la verdad es que hay mucha gente que ama el curso de milagros y otra gente que lo detracta, ¿no? Sí. Pero yo creo que es positivo al final porque es una manera también de dar luz, ¿no? A los acontecimientos que vivimos en nuestras vidas y a otros que han vivido en nuestros antepasados, ¿no, Sí. Olga? Así que vamos a darle paso porque el tiempo aquí es oro y a ver si Esther Sánchez pasa al casting o no. Brevemente porque tienes 2 minutos para hacer 3 preguntas. Vale, pues 2 minutos, algo muy importante. En tu camino en la búsqueda, en esa búsqueda, meditación, Ho'oponopono, tan presentes en mi vida desde hace años, y hay algo que ha resonado mucho que es la ayahuasca. Sí. De esas tres, Cariño. Esto. ¿Cuál ha sido la que más ha resonado o más cambio en ti has notado a lo largo del tiempo del proceso? A ver, yo creo que todas han llegado en el momento necesario en mi evolución, cada una. El Ho'oponopono me enseñó a liberarme de patrones y a poner un poco de orden en mi mente cuando llegó en su momento. La ayahuasca fue una experiencia transformadora, un canal espiritual, una conexión y una experiencia que, bueno, muchos también creen que es como un atajo, pero para mí fue una experiencia, fue un antes y un después, y lo que cambió mi vida al final fue el curso de milagros, porque ahí sí que fue una transformación poderosa. Llegó justo en el momento que necesitaba, cuando más respuestas, ya más cansada estaba de hacer preguntas y ahí fue como poner todas las piezas del puzzle en orden, a lo que yo entendía como Dios, como conciencia, universo, campo cuántico, como cada uno lo quiera llamar. Fue la respuesta a todo y llegó en el momento que lo necesitaba. Oportuno, como todo suele pasar además, Sí. ¿no? Porque realmente las situaciones te encuentran, tú no las buscas, Sí. ¿no? Y has comentado un curso de milagros, también lo conozco. Me gustaría que para todos los oyentes que nos están escuchando, ¿cuál es como un par de cositas que podría decir que tú pones en práctica en tu día a día? Una enseñanza para esa introducción a ese curso de milagros. Bueno, el curso de milagros yo soy aprendiz y todo es hay que poner en práctica. Una cosita para empezar, algo sencillito, la gente que no diría entiende. más allá, para echarte una mano, compañera, para ti, de momento, El micro. como aprendiz, ¿qué es lo que es? En una frase que nos indique qué es lo que tú llevas aprendido. ¿Qué es lo que llevo aprendido del curso? Hombre, del curso de milagros llevo aprendido el perdón a todo, pero el perdón hacia mí misma, el perdón, no el perdón del ego, del perdonar fuera porque este me ha hecho algo, no, sino el perdón del para qué ha traído esta situación a mi vida, el para qué. El curso que en una sola frase es complicado, pero podría ser el quiero ver las cosas de otra manera, ¿no? Siempre que algo te saca de tus casillas o algo te inquieta mucho, algo... El elegir cómo quieres ver las cosas, quiero ver esto de otra manera, el pedir ayuda, el soltarlo entregarlo a la expiación cuando algo te atascas, cuando no sabes cómo seguir.
es al final algo definitivo, ¿no? El Y saber en que no el- estás solo. Y en el mundo del bienestar y de la salud, ¿cómo ves esa evolución del biotransgeneracional? Es que lo tengo que leer porque se me traba la lengua. ¿Cómo veo en el mundo del Sí, bienestar? de la salud, ¿no? Y del bienestar, esa evolución, ¿no? De lo que es, no sé si te gustaría expandirlo de alguna forma en un futuro. Hombre, claro, lo veo fundamental. O sea, el tener una herramienta como esta, o una metodología, más bien dicho, como esta, en la que puedas ver cualquier enfoque, ya sea de un problema, una enfermedad, un conflicto de trabajo, de pareja, de economía, puedas verlo desde otra perspectiva y desde un enfoque tan abierto. Para mí sería la clave, ¿no? Poderlo llevar no solo a la formación en niños, en institutos, sino también en hospitales, que habría esa capacidad de que ya cada vez pues también hay más médicos y sanitarios que están abiertos a entender que esa parte emocional está muy conectada y muy directa. Que para cerrar, ahora tenemos a Rosa en un minutito, pero ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quienes nos están escuchando y sienten que están en un momento de transformación en sus vidas? No sé, pilares esenciales para construir una marca también profesional, auténtica como la que tú estás creando. Bueno, sobre todo que no están solos, que nadie está sola, que aquí no sostiene una energía, Dios, un campo cuántico, que todo pasa cuando tiene que pasar, en el momento que tiene que pasar, que hay muchas herramientas que hoy, gracias a Dios, con las tecnologías y con las redes, pues hay muchísimas personas que nos dedicamos a servir a los demás, ya sea con formaciones, con consultas, con cualquier tipo de herramienta, que solo hay que hacer una búsqueda y que lo que más vaya resonando con cada uno, va a ir llegando las cosas en el momento que tiene que llegar. ¡Guau! Rosa, en un minuto. Pues en un minuto, ella su vuelta de sol lo va a hacer de este año al año siguiente. Wow. Ojo, tiene tela, que el año siguiente, el 2026 es el año de la rueda. Ojo. En tu caso me sale el sumo sacerdote y la templanza. Me mola mucho porque son complementarios, es decir, tú estás en un momento de equilibrio, tu vuelta de sol es comunicación espiritual, asesoración espiritual en todo momento. Es como que ese equilibrio ya lo tienes. Asesoramiento. No, comunicación. Asesoración. Comunicación Es que entendí espiritual. asesoración y yo digo hola. Asesoración. Hola, hello. Digo hola, hello, palabra nueva para el calendario. No, pero me habla como ese deseo de comunicar espiritualidad, ¿vale? Desde tu proceso, experiencia de vida. Pero lo curioso es que el consejo, incluso por los oráculos, me habla de la alquimia y de aquello que has perdido. Es decir, tú estás también en ese momento de hacer tu propia magia con todos los elementos que tú tienes, pero a raíz de tus pérdidas. Pero no ve las pérdidas desde un punto de vista triste, sino alegre. Va a ser un año de decir, mira, voy a hacer lo que yo quiero, pero a raíz de mis propias experiencias y comunicándolas. Desde mi espiritualidad hacia tu espiritualidad. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Olga, ¿cómo te has sentido? Muy identificada. ¿Te ha gustado, mucho, la sí, entrevista? sí. Me ha encantado, Sé que estoy hemos ido agradecida. un poco contra reloj, queríamos saber mucho. Te esperamos en la próxima temporada. Claro que sí, O encantada. sea, no una, ni dos, ni tres, sino todas las que tú quieras. Tráela. Encantada, Tráela. muchas Es que no, gracias. mira cómo estamos todas para sí, que queremos, Natalia sí. esté sin hablar. Te por favor. queremos, Oye, te queremos Te la en, una, asombro, es en colaboraciones, ¿eh? Yo ya te lo he hecho ahí la caña. Esther, Dígamelo. chicas, ¿cómo ha estado Esther? Estupenda, me ha encantado. Espectacular. Vamos, Ha pasado el casting. parece que ha nacido con un micro, vamos. Sí, sí. ¿Le damos puesto o no? Visto bueno. ha pasado el casting. ¿Has Lo digo. pasado el casting? Bueno, habrá que celebrarlo fiesta, ¿no? El siguiente. Sí, por favor. En el próximo programa vamos a tener a
Natalia Ramos, que nos va a hablar de astrología un poquito, porque ya tenemos ganas. Y a, Energía cósmica. Hace tiempo ya. y a las chicas de Besos tu Besos y LinkedIn también, que nos va a ir a lanzar algo, por favor. Vamos a lanzar ahí una tendencia. Chicas, gracias siempre por este podcast, por un sofá mágico. No sería nada sin vosotras. Y Ni sin ti. Ni sin gracias. ti. Hombre, por Perdonad favor, ni a los sin ti. oyentes que haya mucha naturalidad, pero es que somos Que así, somos somos así. naturales. Sí, es así. No queremos encorsetamientos. Olga Torrado, gracias, de verdad, un Muchas placer gracias. conocerte y un Muchas gracias. placer que vengas a esta jaula de locos. Encantada. Oye, que el camino de los locos es lo que es el que luego los sabios recorren, ¿eh? Maravilloso. Vamos a cortar ya porque Curro ya me está haciendo la tijerita.